Saludos amigos, en este video tutorial hablaremos sobre la interfaz Collection o en esta serie de videos, ya que esta es una primera parte. Para explicarle mejor les explicaré con esta imagen que pueden visualizar. En esta serie de videos hablaremos sobre esta interfaz que pueden visualizar ahí, que es Collection. Hablaremos sobre los lists y los sets. Y ahí ven que hay estas interfaces, ambas implementan a esta interfaz, a Collection. Entonces, entre la interfaz list podemos ver las clases ArrayList, que es muy usada, el linked list y vector, que son diferentes listas para nosotros guardar datos. Y están también los sets que se utilizan para cuando en una determinada lista o conjunto de datos tenemos objetos repetidos. Estos nos ayudan a evitarnos esto, a que no existan diferentes elementos repetidos. En esto nos ayudan los sets, que más adelante hablaremos sobre ellos. Pero en este video específicamente hablaremos sobre la array list. Vamos a leer desde un archivo datos, lo vamos a guardar en un objeto array list y posteriormente ordenaremos esos datos alfabéticamente con un método que ya más adelante veremos. Aquí vamos a crear un punto Java aquí en esta carpeta y vamos a llamarle a este punto Java, eh, vamos a llamarle gestor de datos punto Java. Entonces yo voy a hacer mi clase pública, gestor de datos, y dentro de esta clase yo voy a tener los métodos, como su nombre lo indica, que me van a gestionar, me van a ayudar a obtener los datos desde el archivo que vamos a leer. La clase que me va a gestionar los datos será esta. Vamos a hacer un método aquí, go, que va a ser el primer método que voy a llamar. Y ese método me va a llamar a otro método que vamos a llamarle leer datos, vamos a llamarlo así. Y vamos a crearlo inmediatamente. Leer datos, no va a tener nada como parámetro. Y lo que vamos a tener aquí dentro de este método es un buffer reader para que él me lea, un buffer reader para que él me lea desde el archivo. Vamos a llamarle lector. Segura un new buffer reader y vamos a pasarle una nueva instancia de la clase FileReader y vamos a pasarle el nombre del archivo que él me va a leer. En este caso es este archivo que pueden visualizar aquí que vamos a leer. Cuando leamos de este archivo vamos a dividir el conjunto de datos en cuatro partes. Ahí ven que ahí están diferentes artistas, géneros, rating y años. Aunque evidentemente no son muy ciertos esto que ven aquí, pero es para el ejemplo, es para este específico ejemplo que lo hice. Aquí cuando leamos desde este archivo lo dividiremos en cuatro partes. En artista, género y rating. Entonces, el nombre del archivo es este que ven aquí, archivo 4.txt, por lo que aquí en mi programa se lo pasaré como parámetro. Aquí. Muy bien. Entonces, luego de que yo tengo mi lector, como yo quiero estar leyendo desde ese archivo, voy a hacer un ciclo entonces que me esté leyendo todo ese conjunto de archivos y me lo vaya guardando en un arreglo para posteriormente dividir. Por lo que aquí voy a hacer una referencia de tipo string nula y voy a decir mediante un ciclo que línea va a ser igual a lector.readLine. Y entonces mientras esto sea diferente de null, me va a hacer lo siguiente: me va a llamar a otro método que lo declararé más adelante, addLine, y le pasaré como parámetro la línea que me lea. Entonces vamos a crear ya ese método que hablamos ahora mismo, addLine, que me recibe un string que es la línea, se llama así línea. Y entonces luego de que él me recibe esa línea, yo aquí voy a decir y lo voy a guardar en un arreglo para guardarlo aquí. Vamos a llamarle a esta regla líneas. Y eso va a ser igual a línea, lo que me recibe punto split dividido por lo que yo le pasé como parámetro, en este caso la barra. Es decir, que cuando yo esté leyendo desde este archivo y él me lea una línea, por ejemplo esta línea primero, él me lo va a dividir en cuatro partes porque ya ven que
le pasé como parámetro esto que ven aquí. Significa que él me va a guardar 4 posiciones de ese arreglo. La primera posición que va a ser el artista, la segunda posición el género y así sucesivamente con los otros datos. Y para eso entonces me sirve el arreglo, para yo guardar un string dividido por líneas en diferentes posiciones de un arreglo. Por lo que aquí entonces yo voy a hacer un array list, vamos a hacer un array list de tipo string y vamos a llamarle datos, vamos a llamarle, y eso va a ser igual a una nueva instancia de esa clase de tipo string, Entonces, claro, tengo que importar eso que se encuentra en Java útil, ArrayList. Tengo que importar esa clase para poder usarla. También tengo que importar el paquete java.io.bufferedReader. También tengo que importar posteriormente a la clase FileReader, que está en el mismo paquete. Y también tengo que importar una excepción que más adelante la vamos a usar, a IOException. Y aquí arriba vamos a crear un paquete y en nuestro punto ya vamos a crear una palabra package. Vamos a crear un paquete, vamos a llamarle com.frame. Vamos a llamarle datos. Vamos a llamarle lector de datos. Punto. Bueno, vamos a llamarle listas. Punto datos. Entonces, luego de que yo tengo mi array list declarado, entonces voy a llamar el método add de array list y le voy a pasar un objeto como parámetro. En este caso yo le voy a pasar a líneas en la posición 0. Es decir, para que en ese array list me aguarde el primer dato que él me lea dividido por este. Es decir, el artista. Y cuando yo le pase eso como parámetro, entonces se me va a guardar en mi lista. Y como ven ya, es algo sumamente simple. Entonces aquí esto que ven aquí me devuelve una excepción. Esto que ven aquí, buffer file reader, me devuelve una excepción de tipo IOException. Por lo que aquí yo diré con la palabra throws y me agacharé para no capturar esa excepción. Entonces, cuando yo digo IOException, yo no capturo la excepción, significa que el que me llame este método es que me va a capturar la excepción. Por lo que aquí leer datos, cuando yo llame ese método, tendré que capturar la excepción aquí. Pero también diré throws aquí para que el que me llame este método me la captura. Significa que entonces cuando yo cree mi clase sistema, vamos a crearla, public class sistema, vamos a guardarla en el mismo directorio. Aquí vamos a crear un paquete también, package con, llamarle com.frame. Vamos a llamarle listas, hemos puesto listas y vamos a guardarlo ahí. Entonces tengo que importar el otro paquete también que voy a usar, que es com.frame.listas.datos.gestor de datos. Voy a usar esa clase posteriormente. Entonces vamos a aquí hacer nuestra clase sistema y vamos a hacer aquí el método static.main, que recibe arreglos de tipo string. Entonces yo voy aquí a instanciar la clase gestor de datos mediante un objeto gestor de datos y voy a llamar el método go de esa clase. Significa que entonces cuando yo ejecute mi programa se me va a ejecutar el método go. Entonces aquí como les había dicho, yo tendré que capturar la excepción porque como vieron allí yo me estaba agachando. Entonces, como les había dicho, yo aquí me había agachado en este método. Cuando yo lo llamo con la palabra throws, yo me agacho y entonces no capture la excepción. Significa que donde yo llame este método, tengo que capturar la excepción. Entonces, como en este caso yo estoy llamando al método go en el método main, tendré que capturar esa excepción.
por lo que aquí haré un try catch para capturar esa excepción que me devuelve ese método. Haré un catch aquí de tipo IO exception y entonces en el caso de que suceda ese error tiraré un system.out.println que va a decir ha ocurrido un error y entonces mostraré el error al usuario mediante s.getMessage. Entonces lo haré mediante ese try catch para mostrar el mensaje. Entonces aquí en esta clase me faltó decir clase aquí, nice. Y perfecto, lo que estamos haciendo aquí es que vamos a leer desde ese archivo .txt que ven ahí, leeremos esos datos línea por línea y lo dividiremos por esto que ven aquí. Significa que se me va a guardar tres posiciones de un array list. Esta será la posición 0, esta la posición 1, esta la 2 y esta la 3. Entonces, cuando leamos eso, lo vamos a ir añadiendo aquí a este array list, que lo llamamos datos. Y yo voy a decir que este método, luego de que él me llame a este, leer datos y me lo guarde en el array list, yo voy a decir que me lo imprima en consola system.out.println a datos. Unos puntos a aclarar es que esto que ven aquí, estas cosas que ven aquí, que yo digo después, luego de release, es lo que se le llama en Java genérico. Y en los posteriores videos ustedes verán la importancia que tienen los genéricos. Y una de las más importantes es que podemos especificar el tipo de datos que va a guardar nuestra lista. Así, si nos aseguramos de poner de tipo string, significa que no nos van a poder guardar datos de tipo entero. Y aquí cuando imprimimos un objeto ArrayList mediante consola, la consola llama de cada posición de ese ArrayList, de cada objeto, él me llama el método toString, que me devuelve el nombre del objeto. Significa que si yo imprimo ese ArrayList, me va a imprimir todos los nombres de los objetos separados por coma y entre dos corchetes. Ya verán ahora cuando ejecutemos cómo me sale eso. Aquí también tengo que importar del paquete Java IO a IO exception, que como ven aquí la estoy usando. También importa la clase. Bien, entonces vamos a compilar eso. Vamos a dirigirnos al escritorio. Vamos a dirigirnos a lista que fue la carpeta que hice. Okay. Entonces ya vamos a compilar a store de datos.java. Vamos a poner menos d punto para que nos cree el conjunto de carpetas que especificamos, el conjunto de paquetes. Entonces vamos a ver, no metido de error, entonces vamos a compilar a sistema.java ahora y menos d punto para que nos cree el conjunto de carpetas. Se me pasó una línea, me está diciendo el error aquí, me faltó la llave de la clase. Entonces compilaremos de nuevo y ahí no lo tiene error. Entonces vamos a ejecutar ahora con .frame.listas sistema. Entonces bueno, como era de esperarse, ahí ven evidentemente como en la consola me salió los artistas, porque en realidad cuando ustedes vieron aquí, cuando yo puse líneas en la posición 0, yo dije que me guarden en la ArrayList la posición 0 de ese arreglo que ven aquí. O sea que cuando él me dividió aquí, me lo dividí en 4 partes. Y como saben, en programación empieza desde 0, 0, 1, 2 y 3, son 4 posiciones. Y yo le dije que me guarde la posición 0, y en este caso fueron los artistas. O sea que me lo fue separando cada línea en 4 partes. Y yo añadí a la array solo la parte 0. Pero yo pudiera también añadir la parte 1, que eran el conjunto de géneros. Así simplemente tendría que compilar a gestor de datos y ejecutar mi programa de nuevo. Y ahí ven cómo me salen los géneros, bachata, salsa, etc. Todo lo que está aquí, luego de la posición 0. Y como ven ahí leímos desde un archivo .txt y ahora luego de que hagamos eso, ahora vamos a ordenar vamos a dejarlo con los artistas aquí y ahora vamos a ordenar esos datos. Cuando ordenemos ya verán cómo entonces se me ordenará alfabéticamente. Vamos a decir aquí entonces un system.out.println luego de que me haga eso, que va a decir
vamos a decir datos ordenados. Entonces aquí vamos a decir otro sistema operinline, un system.operinline que dirá datos sin ordenar. Datos sin ordenar, ahí me va a mostrarlos y aquí me va a mostrar datos ordenados. Entonces vamos a decir datos ordenados y vamos a imprimir por consola los datos nuevamente, pero ordenados. Pero antes de que yo diga eso, yo voy a llamar, evidentemente, como si ustedes chequean el lápiz de esta clase ArrayList, no hay un método para ordenar los objetos. O sea, no hay un método específico de esa clase que yo pueda usar para ordenar datos. Pero hay una clase que se llama Collections, que se encuentra en el paquete Java IO. Entonces, esa clase tiene un método que se llama sort, que ese método es estático y por lo cual yo puedo decir collections.sort y le paso el objeto, en este caso datos, para que me lo ordene. Significa que esta clase collection me acepta un objeto que me implementa la interfaz comparable. Ya verán en los posteriores videos cómo demostraremos que la clase string me implementa esa interfaz. Significa que si yo le paso un objeto de tipo string, que es en este caso el ArrayList de tipo string, como string me implementa comparable, pues entonces string es un comparable y por lo tanto, como string es un comparable, entonces me ordena el objeto. Entonces tengo que importar esa clase que se encuentra en el paquete java.io.collection. Creo que en ese paquete, vamos a ver, yo creo que es inútil, pero vamos a ver. Vamos a compilar entonces de nuevo nuestro gestor de datos. Entonces es en Java útil. Yo sabía que era en uno de estos dos, aquí ya me compiló. Entonces, luego de que yo haga eso, ahora vamos a ejecutar nuestro programa nuevamente para que como puedan visualizar, ahora los datos estarán ordenados alfabéticamente. Ahí ven que por ejemplo Zacarías Ferreira, que es un nombre con Z, me aparece a lo primero. Pero luego de que ustedes ven que yo digo datos ordenados, luego de que hago el sort, entonces ven como Zacarías aparece al último. Significa que mis datos se ordenaron alfabéticamente. Quizás ustedes no entendieron muy bien lo que yo les expliqué ahorita, que me acepta comparable, pero ya verán en posteriores videos cómo detallaremos aún más esto con los genéricos y los sets. También detallaremos, chequearemos el lápiz de la clase string para que ustedes vean que me implementa esa interfaz comparable. Pero sobre todo este video trató de yo leer de un archivo y usar el ArrayList, ya que muchas personas no saben que el ArrayList es una lista, o sea, un conjunto de colecciones donde yo puedo guardar objetos. Y no saben, muchas personas aún no saben que ampliaron mucho con ArrayList, no saben que es una collection. O sea que esta interfaz me implementa, como vieron ahorita en la imagen, a la interfaz collection. Es decir, lista me implementa collection y por lo tanto ArrayList es una collection. Entonces, en este caso ordenamos objetos de tipo string. Pero la importancia de los sets y lo que veremos más adelante en posteriores videos es que cuando nosotros queremos ordenar objetos de otro tipo de dato que no sea por ejemplo string, de un tipo de dato de una clase que no me implemente a comparable, ¿cómo será entonces que me ordenará los objetos? Entonces ya eso lo veremos más adelante. Y nada, espero hayan entendido todo lo que sobre todo lo que se detalló en este pequeño video tutorial. Lo quise hacer primero así, de una introducción, porque ya hay varias personas que no conocen muy bien lo de la playlist y ya con este video entendieron prácticamente muy bien esto. Para así entonces entrar a las otras partes de esta serie de videos tutoriales. Y nada, espero que hayan entendido todo. Cualquier pregunta me la pueden realizar en el canal. Hasta una próxima.